Estamos con tiempo. Es la candidata Helen Ayes, a primera senadora por Santa Cruz. La candidata del MUSPA decía, vamos a vivir un Estado federal. Sin embargo, la actual Constitución Política del Estado establece que Bolivia es un Estado unitario y obviamente define también que tiene como una de sus modalidades la descentralización y que a partir de ello se reconocen las autonomías, los diversos tipos de autonomías. ¿En cuál es la base jurídica para que ella afirme si desde el punto de vista esencialmente constitucional no existe un Estado federal en Bolivia? Es muy interesante la pregunta y yo creo que todos los ciudadanos ya tenemos que comenzar a analizarla e ir respondiéndola. En la práctica, sí, el 6 de diciembre nos constituimos un Estado federal. ¿Va a estar en la Constitución escrita Estado unitario? Sí, lo que va a meritar rápidamente entrar en procesos de reformas constitucionales para adecuar el texto constitucional a la realidad boliviana. El 6 de diciembre vamos a tener referéndum de los 5 departamentos centralizados y van a votar ahora sí por las autonomías departamentales porque esa es la consigna gubernamental. Entonces el 6 de diciembre tendremos 9 departamentos autónomos y descentralizados. Le vamos a sumar ya los 335 municipios autónomos que tenemos en este momento, una región autónoma como es la del Chaco y, si no me equivoco, 12 municipios que ya tienen su propia autonomía y le van a adicionar autonomía indígena, originaria, campesina. Entonces, ¿qué más vamos a descentralizar y autonomizar en Bolivia? Nada. En la práctica, nosotros ya hemos entrado a un Estado federal y lo vamos a concretizar el 6 de diciembre. Lo que aquí, yo decía al comienzo, vamos a tener mucho cuidado en las competencias porque es a partir de las competencias que nosotros sí tendremos verdaderas autonomías, podremos sí hablar de un Estado federal e ir entrando en procesos de reformas constitucionales. Muchísimas gracias. El turno ahora de la candidata a diputada nacional por Unidad Nacional, señora Katia Romero. Por favor, su pregunta para la candidata del Movimiento al Socialismo, la señora Rina Aguirre. Gracias. La misma pregunta para las tres, por favor. El 2007 inician las personas con discapacidad una serie de demandas que los llevan a firmar un documento entre el ministro Quintana, la señora hoy Graciela Montaño, hoy candidata a primera senadora por el Movimiento al Socialismo, donde se les entregaría un bono a las personas con discapacidad. Hoy escuchamos al ministro de Salud decir que van a comenzar a hacer un censo puerta a puerta, cuando ya hace 2 años comenzaron a hacer un registro. ¿Consideran ustedes cuál es la actitud que deberíamos tomar con respecto a el silencio del Movimiento al Socialismo, del gobierno, ante las demandas de las personas con discapacidad y este censo que está comenzando 2 años después de que JICA entregara una cooperación para hacer el levantamiento respectivo del registro y de la calificación de las personas con discapacidad? Señora Romero, su pregunta es esa, por favor, señora Rina, su respuesta. Aunque no hay una pregunta, ¿no? Es más una especie de denuncia de un hecho que no es verdad. Adelante, usted tiene la posibilidad de responder. El Movimiento al Socialismo, a través de toda su tarea política y su presencia en el país, ha reconocido no a personas con discapacidad, sino a situaciones de discapacidad que no pueden ser resueltas con un bono y que tienen que ser resueltas en el marco de las políticas de Estado, porque suponen inversión. Es una actitud de respeto a una situación que puede ser revertida con una adecuada atención desde el Estado, porque los bonos no solucionan situaciones de vida. Muy bien. A la señora Lourdes Millares, por favor, su pregunta concreta, por favor, señora Romero. ¿Cuál es la opinión con respecto a la omisión de cumplimiento de ese documento firmado por el ministro Quintana en cumplimiento a la entrega del bono que había comprometido a las personas con discapacidad? Considero que el Movimiento al Socialismo en este tema hizo cálculos numéricos. El sector de los discapacitados en el país constituye un sector muy reducido en cuanto a la población y lo que le interesa al Movimiento al Socialismo es atender a los sectores que electoralmente le pueden redituar votos. Yo pienso que ha sido una actitud totalmente desleal, había un acuerdo firmado y que obviamente ese acuerdo establecía que debían ser los CODEPEDIS las instancias que debían proceder a la calificación sobre las discapacidades. Llegaba al 50%, al 30%, al 70% y a partir de qué momento correspondía el pago del bono. Considero que la política para llevar adelante desde Palacio de Gobierno en el tema de los discapacitados debería contemplar el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, el derecho a la salud, el derecho a la educación
el derecho a la dignidad como un factor esencial que no permite ningún tipo de discriminación y por sobre todas las cosas debería haberse buscado un programa de inserción laboral para estas personas que tienen capacidades diferentes y que de alguna manera merecen que desde el Palacio de Gobierno, desde un gobierno que habla de inclusión, sea atendido. Muchísimas gracias. La pregunta, por favor, a la señora Hayes. Señora Hayes, con respecto al bono que exigen las personas con discapacidad, ¿considera usted de que deben ser atendidas aquellas personas con discapacidad severa o aquellas que están en una cama y en estado de dependencia con una persona cuidándolas a ellas y con una atención médica permanente? Este tema del bono para los ciudadanos con discapacidad también fue una decisión política tomada por el gobierno y que se le perdió el control, se le escapa de las manos y viene todo el caos y viene todo el sufrimiento para la familia de las personas con discapacidad. Nosotros vamos a entender de que siempre ha habido una atención preferencial o se ha procurado, está constitucionalizado los derechos de las personas con discapacidad, pero el tratamiento no es el adecuado por decisiones exclusivamente políticas. Entonces, podemos entender nosotros que es un caudal de votación no adecuado o no esperado para el MAS y que no tiene el tratamiento necesario. Ahora, una situación es que las situaciones con discapacidad tengan un tratamiento médico adecuado, sí, pero otra cosa es prometer un bono, prometer algo que no van a cumplir. Fíjense ustedes de que la propaganda, en el sentido de que aquel monto de dinero que iba para los partidos políticos, ahora va a ser para los discapacitados y esa es una decisión del gobierno. Eso es una gran mentira. Mentira, ¿por qué? Porque la Constitución Política del Estado en ninguna parte establece... Tiempo, por favor. Tendremos más oportunidad para que pueda seguir contestando. Vamos a respetar el tiempo que todas nuestras participantes y candidatas están teniendo en esta noche. Que son 60 segundos, son 60 segundos. A la candidata Reina Aguirre del MAS ahora le toca el momento de preguntar. Comencemos, por favor, la pregunta hacia la candidata Katia Romero de Unidad Nacional. Adelante, por favor, señora. Me gustaría saber qué proponen ustedes y qué han hecho hasta ahora por esta situación. Y sobre todo, si usted considera, me gustaría conocer su opinión, si usted considera que las personas en situación de discapacidad necesitan de caridad institucionalizada o necesitan de planes, programas y proyectos que les inviten, les creen las condiciones para vivir con dignidad, desarrollar habilidades y destrezas que los hagan ciudadanos dignos. No como hasta ahora en todos los gobiernos, sujetos de caridad pública. A la pregunta, por favor. Concreta la pregunta. Adelante. Gracias. Me extraña que la candidata por el Movimiento Socialismo desprecie los bonos. El Movimiento Socialismo es quien ha hablado tanto de los bonos y nosotros estamos absolutamente de acuerdo, aunque consideramos que no es suficiente un bono. Pero sí a la gente que no tiene nada, por supuesto que le viene bien un bono. Por el otro lado, he sido proyectista de la ley del bono de equidad y voy a seguir manteniendo mi posición. Las personas que están en estado de dependencia, postrado en una cama, con discapacidad severa, en estado de dependencia, con atención permanente médica, sí requieren de la protección del Estado. Y si la protección del Estado debe venir a través de bono, porque no hay las otras condiciones que necesitan ellos, bienvenidos los bonos. Esa es mi posición. ¿Pero qué sería mejor? ¿Que se cree la condición para vivir con dignidad en el futuro? ¿O que se sostenga un bono que no va a revertir la situación? De acuerdo con usted que las personas con discapacidad profunda, que ya no tienen remedio, que son consecuencia del olvido y la negligencia de gobiernos anteriores... Señora Reina, es para la misma persona. ¿Es una pregunta que le está haciendo nuevamente Sí. para darle más tiempito? Sí. Bien. Adelante, por favor. Yo mantengo la posición de que las personas que están en estado de dependencia sí necesitan la protección del De Estado. acuerdo, eso no está en discusión. Lo que está en discusión es si considera usted que los bonos no van a perpetuar esa situación de dependencia. Si no tienen derecho las poblaciones en situación de discapacidad, que se revierta su situación con una atención adecuada que les permita integrarse, incluirse, que se los incluya en planes, programas y proyectos, que reconozcan sus posibilidades latentes, que los hagan sujetos de su propio destino antes de que sean Vamos a darle los como 60 sujetos segundos de para la caridad. respuesta, por favor. Vamos a darle los 60 segundos para la respuesta. Adelante. Gracias.